Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Danesy Lara. Soy alumna del Instituto Gubernamental Dr. Esteban Mendoza y les voy a hablar sobre qué es la BIOS y UEFI. Empezamos. ¿Qué es UEFI? UEFI Lead Interfaz Unificada de Firmware Extensible es una especificación que define una interfaz entre el sistema operativo y el firmware. UEFI reemplaza la antigua interfaz de sistema básico de entrada y salida BIOS, estándar presentado en las computadoras personales IBM PC como IBM PC ROM BIOS. La extensión Firmware Interface UEFI Lead Interfaz de Firmware Extensible fue desarrollada inicialmente por el Intel en el 2002. La UEFI puede proporcionar menús gráficos adicionales e incluso proporcionar acceso remoto para la solución de problemas o mantenimiento. ¿Quién creó UEFI? Su creación se le debe a la empresa Intel. A mediados de los 90 desarrollaba el procesador Intel Intanu de HP, que luego pasa a llamarse EFI, Interfaz de Firmware Extensible, que data por el año 2002. Las diferencias de UEFI frente a BIOS. A continuación dejamos una lista con las principales diferencias entre UEFI y BIOS. Se trata de las características que han añadido en la primera para que no se limite a sustituir a la segunda, sino para que también la mejore notablemente. Número 1. La diferencia más notable para el usuario medio entre ambos firmwares está en el aspecto. El BIOS tiene un diseño muy MS-DOS y solo te puede mover por él mediante el teclado. La UEFI, en cambio, tiene una interfaz muchísimo más moderna, permite incluir animaciones y sonidos y te permite utilizar el ratón para interactuar con ella. Número 2. La UEFI puede conectarse a Internet para actualizarse. Número 3. Debajo del capo, el código de UEFI se ejecuta en 32 o 24 bits, mientras que la BIOS suele hacerlo en 16 bits. El arranque del ordenador es más rápido con UEFI de lo que era con BIOS. ¿Qué es y para qué sirve la BIOS? El BIOS fue creado en 1975 y sus siglas significan Basic Input Output System, o mejor llamado como Sistema Básico de Entrada y Salida. Su función principal es la de iniciar los componentes de hardware y lanzar el sistema operativo de un ordenador cuando lo encendemos. También carga las funciones de gestión de energía y temperatura del ordenador. En esencia, todo lo que hemos dicho antes que hace el BIOS lo hace también la UEFI, pero también tiene otras funciones adicionales y mejoras sustanciales como una interfaz gráfica mucho más moderna, un sistema de inicio seguro, una mayor velocidad de arranque o el soporte para discos duros de más de 2 TB. BIOS son las siglas de Basic Input Output System. BIOS es un pequeño programa que está preinstalado en los sistemas informáticos basados en Windows. Se utiliza para poner en marcha las computadoras. Cabe mencionar que es el primer programa que se instala en computadoras con Windows, incluso antes que el sistema operativo. Cuando encendemos la computadora, la CPU accede al BIOS para ubicar todos los dispositivos de entrada y salida y así verificar si todas las conexiones de hardware funcionan correctamente. La BIOS es la que se encarga del sistema operativo en la memoria de la computadora, completando así el proceso de arranque. Un usuario de computadora no necesita hacer ningún cambio en la BIOS. Ya está instalado en el momento de la configuración de la computadora. Ahora surge la pregunta, si el BIOS carga el sistema operativo y administra todo el hardware, incluidos los discos duros donde reside el BIOS. El BIOS es responsable de cargar el hardware básico de la computadora y arrancar el sistema operativo. El BIOS contiene varias instrucciones para cargar el hardware. También realiza una prueba que ayuda a verificar si la computadora cumple con todos los requisitos básicos para el arranque. Esta prueba se denomina
autoprueba de encendido o simplemente POS. La computadora comienza a emitir un pitido si la prueba POS no indica que hay un problema dentro de la computadora. ¿Cuáles son las 4 funciones principales de la BIOS de la PC? POS. Antes de cargar el sistema operativo, pruebe el hardware de la computadora y asegúrese de que no haya errores. Bootstrap-Loader. Busca el sistema operativo. Si se encuentra un sistema operativo compatible en la BIOS, le dará el control. Controlador BIOS. Controlador de bajo nivel puede proporcionar a la computadora el control de funcionamiento básico del hardware de la computadora, configuración de BIOS o programa de configuración de CMOS. Un programa de configuración que le permite configurar los ajustes de hardware, incluidos los ajustes del sistema, como las contraseñas de las computadoras, la hora y la fecha. ¿Qué es y para qué sirve la BIOS? La interfaz de FITWare extensible unificado UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, es el que FITWare, sucesor escrito en C del BIOS a mediados de la década pasada. Las empresas tecnológicas se dieron cuenta de que la BIOS estaban quedándose obsoleto y 140 de ellos se unieron en la fundación UEFI para renovarla y reemplazarla por el sistema más moderno, UEFI, interfaz del FITWare extensible unificada con el código de FITWare de un chip en la placa base que proporciona funciones adicionales a los del sistema de entrada y salida básica BIOS. UEFI ofrece una manera de hacer cosas con el equipo antes de que se cargue un sistema operativo. Solo mencionar algunas funciones UEFI puede proporcionar menús gráficos adicionales e información del sistema en un equipo, así como diagnósticos básicos tanto en equipos como en tablets, como lo hace UEFI. Trabaja en la BIOS para inicializar el hardware del equipo o la tablet antes de transferir el control de hardware sistemas operativos. UEFI también puede cargar y mostrar programas de software de los dispositivos de almacenamiento para proporcionar incluso más funcionalidades como información más detallada del sistema y diagnóstico de hardware más amplios. Muchas gracias.